Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Un bloque de 2 kilogramos se lanza hacia arriba por una rampa rugosa de coeficiente de rozamiento 0,2, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, con una velocidad de 6 metros por segundo. Tras su ascenso por la rampa, el bloque desciende y llega al punto de partida con una velocidad de 4,2 metros por segundo. Nos piden que dibujemos en un esquema las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando asciende y cuando desciende y que indiquemos el valor de cada fuerza. Así que tenemos dibujados nuestros dos esquemas y para aclarar cómo es descenso y ascenso, pues lo que nosotros dibujamos es los ejes de coordenadas sobre el bloque. Debemos de recordar que el eje paralelo al plano inclinado va a indicar el sentido del movimiento y asociamos el eje X positivo al sentido del movimiento del bloque. Las fuerzas que actúan serían la fuerza peso, la normal y la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Obviamente para la fuerza peso tenemos que tener en cuenta sus proyecciones sobre los ejes de coordenadas y así hablaríamos de la proyección del peso sobre el eje de coordenadas en el eje X y en el eje Y. Del mismo modo procederíamos con el desplazamiento cuando el objeto desciende. Cuando el objeto desciende, fijaros que ya lo que ha cambiado es dónde ubicamos el eje X positivo. Puesto que la fuerza, el peso y la normal no tendrán variación, pero sí la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Fijaros que cuando nosotros valoramos la diferencia entre los dos procesos, desde un punto de vista energético tenemos que darnos cuenta que cuando un bloque asciende, tanto la fuerza de rozamiento como la fuerza peso llevan ángulos de más de 90 grados respecto al desplazamiento y por tanto reducen la energía que tiene el sistema mientras asciende, mientras que en el descenso el peso va a tener una componente que es paralela al desplazamiento y en el mismo sentido, por tanto va a aumentar la energía mientras que la fuerza de rozamiento siempre lo disminuye. Respecto a la fuerza, pues debemos de recordar, en este caso para el peso cogeremos sus dos proyecciones, pues que P sub X es igual al módulo del peso por el seno, puesto que P sub X se correspondería con el cateto opuesto respecto al ángulo. P sub I sería el cateto contiguo respecto al ángulo en la proyección. La normal, fijaros que la normal para poderla determinar coincidiría en este caso con la proyección del peso sobre el eje Y. Y finalmente para la fuerza de rozamiento tenemos que recordar que era igual al producto del coeficiente de rozamiento por la normal. De esta forma tenemos todas las fuerzas y sus valores escalares para cada una de ellas. Respecto a lo que nos piden en el segundo apartado, que es calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento en el ascenso del bloque y que comentemos el signo, lo que nosotros tenemos que recordar es que cuando sobre un sistema actúan diferentes tipos de fuerzas, diremos que el trabajo total va a ser igual a la sumatoria del trabajo de las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Tal como hemos visto en otros problemas, si hay variación en la velocidad, podemos aplicar el teorema de la energía cinética y diremos que el trabajo total que se hace sobre el bloque implicará el cambio de la variación de la energía cinética que éste experimenta. Fijaros que las fuerzas conservativas implicarán una variación de la energía potencial asociada a las fuerzas conservativas, en este caso el peso, mientras que las no conservativas, la única que actúa sobre el bloque es la fuerza de rozamiento. Importante, para resolver este problema y no tener tantas incógnitas, vamos a asumir que el bloque asciende y desciende y llega al mismo punto. De forma que el punto inicial y el final se encuentran a la misma altura, es decir, a la misma zona de potencial, con lo cual nos vamos a liberar de la variación de la energía potencial. Y en este caso lo que tendremos serán dos trabajos de rozamiento, un trabajo cuando asciende y otro trabajo cuando desciende. Pero en los dos casos, como no cambia el ángulo y el desplazamiento es el mismo, el trabajo de rozamiento será el mismo hacia arriba que hacia abajo. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que se ha duplicado el proceso. Esta es la forma de trabajar. Fijaros que la disminución que estamos viendo que experimenta la velocidad
cuando sube y cuando desciende tiene que haberse gastado directamente en el trabajo de rozamiento. Así llegamos a una expresión muy sencilla en la cual ligamos el trabajo de rozamiento, ¿vale?, con la velocidad. De esta forma podemos decir que el trabajo de rozamiento tanto en el ascenso será de 9,18 julios como en el descenso de otros 9,18 julios.